Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Audi A3 de tercera generación y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por lo tanto, nunca se podría acusar a los automóviles Audi de tener una mala resistencia a la corrosión. El Audi A3 hatchback de tercera generación no fue una excepción. Incluso ahora, cuando los primeros coches de tercera generación fabricados tengan 8 años, no será posible encontrar bolsas de óxido en la carrocería. Pero habrá muchos defectos menores. La fina capa de pintura se raya rápidamente y el suave parabrisas se desgasta notablemente después de 5 a 6 años de uso intensivo. Sin embargo, problemas similares son típicos tanto en la primera serie de BMW como en la clase A de Mercedes-Benz. No será posible encontrar rastros graves de óxido en el fondo. Pero habrá muchos tipos diferentes de abrasiones en la parte inferior del automóvil. La distancia al suelo del Audi A3 es muy reducida, por lo que en la mayoría de los casos el parachoques delantero en la parte inferior y el plástico protector en la parte inferior ya están rayados. Hasta cierto punto, el sistema patentado de tracción total 4, en el que el eje trasero está conectado mediante un acoplamiento al DEX, anima a los propietarios del Audi A3 a conquistar bordillos altos o nieve profunda. La desventaja de una mayor capacidad de cross-country es que, debido a las características de la transmisión de tracción total, el volumen del maletero del Audi A3 con tracción total es ligeramente menor en comparación con el de los modelos con tracción en el eje delantero. En el interior del Audi A3 queda muy claro por qué el hatchback alemán cuesta más que el Kia Ceed, el Opel Astra o el Ford Focus de producción en serie. Ergonomía probada, calidad de construcción perfecta, buenos materiales de acabado. Por supuesto, el Audi A3 no podrá presumir de los mismos plásticos, madera y cuero costosos que la compañía alemana usa para decorar el interior del sedán insignia Audi A8, pero para los estándares de la clase Golf, el interior está muy bien finalizado. No hay quejas sobre la resistencia al desgaste de los materiales de acabado. Para los conductores cuidadosos, el volante y los asientos lucen casi perfectos incluso con un kilometraje inferior a 100.000 kilómetros. Es lógico suponer que en términos de equipamiento el Audi A3 podrá dar ventajas a la mayoría de los representantes de la clase de Golf. Sin embargo, en este caso no todo es tan evidente. La versión básica de la tracción está escasamente equipada. La empresa alemana tradicionalmente ofrecía pagar más por numerosos equipos, tras lo cual el precio inicial del coche podía aumentar entre 1,5 y 2 veces. Sin embargo, si lo desea, puede encontrar ejemplares muy bien equipados en el mercado secundario. Merece la pena dedicar tiempo a buscar, aunque solo sea porque la electrónica del Audi A3 todavía no ha causado ningún problema grave. Muy a menudo, los propietarios se quejan del funcionamiento incorrecto del sistema Start-Stop y de fallos del sistema multimedia MMI. Después de actualizar el software, los sistemas vuelven a su funcionalidad anterior. Es peor si se producen interrupciones debido a cortes de energía. En este caso, actualizar el software no siempre ayuda. Tendrás que desembolsar dinero para comprar nuevas fuentes de alimentación. A muchos propietarios de Audi A3 no les gustó el sistema Start-Stop también porque no se puede desactivar de una vez por todas. El sistema se puede desactivar, pero una vez que se apaga el coche y se vuelve a arrancar, volverá a funcionar. En condiciones urbanas, cuando hay que apagar el coche varias veces al día, esto resulta francamente inconveniente. Muchos resuelven el problema radicalmente, actualizan el sistema, después de lo cual Start-Stop se apaga y se activa solo a petición del conductor. La otra cara de la moneda es la pérdida de la garantía oficial del coche por interferencias externas en su software. Sin embargo, para aquellos Audi A3 de tercera generación que se presentan en el mercado secundario, este problema ya no es relevante debido a la expiración del periodo de garantía. Un problema típico relacionado con la edad en el Audi A3 son los daños en el mazo de cables en la zona de la tapa del maletero. En este caso, el coche se queda sin iluminación de la matrícula trasera y la cerradura que bloquea la tapa del maletero deja de funcionar.
Este problema es principalmente típico de los vehículos sedán. Aunque no se puede descartar por completo en el caso de los hatchbacks Audi A3. La gran mayoría de los Audi A3 presentados en nuestro mercado secundario tienen bajo el capó un motor de gasolina turboalimentado 1.4 TFSI. Dependiendo de los ajustes y del grado de sobrealimentación, podría producirse una potencia diferente, pero esto no tiene una importancia fundamental desde el punto de vista de la fiabilidad. Si los primeros motores TSI y TFSI sufrieron muchas enfermedades infantiles, entonces la unidad de potencia heredada por el Audi A3 con el índice EA211 carece de muchas de ellas. Los ingenieros hicieron muchos cambios en el diseño y, en primer lugar, reemplazaron la cadena de distribución extensible por una correa de distribución convencional. Como resultado, hoy en día las unidades BAC de la familia EA211 están merecidamente consideradas entre las mejores de su clase. Muchos expertos incluso se inclinan a creer que el motor 1.4 TFSI puede considerarse el mejor de los propulsores que Volkswagen ha introducido en la última década. Si observa escrupulosamente los intervalos de servicio, antes de que el kilometraje alcance los 200.000 kilómetros solo encontrará problemas menores. Por ejemplo, con problemas en el sistema de encendido. La mayoría de las veces ocurrieron durante el periodo de garantía, como resultado de lo cual los distribuidores reemplazaron las bujías y las bobinas de encendido de forma gratuita. Con el motor base de la serie EA211 con un volumen de 1,0 litro, en igualdad de condiciones, hay un poco más de problemas, pero bajo el capó del Audi A3 esto es mucho menos común. Esto también es válido para el motor 1.2 TFSI. Al principio, los propietarios criticaron la corta vida útil del controlador de turbina, pero incluso en este caso, la mayoría de los propietarios de Audi A3 lograron reemplazar la pieza defectuosa bajo garantía. En el momento de su aparición en el Audi A3, los propulsores turboalimentados 1.8 TSI y 2.0 TSI de la familia EA888 también se libraron de la mayoría de las enfermedades infantiles. Los ingenieros finalmente lograron resolver los problemas relacionados con el aumento del consumo de aceite y los depósitos de carbón en las válvulas de admisión. El único punto débil que podemos mencionar es el módulo responsable de la regulación de la temperatura. A menudo se confunde con un termostato, pero esto no es del todo cierto. El diseño del módulo es mucho más complicado, aunque solo sea porque incluye una bomba de agua. Por cierto, con el motor 2.0 TSI, el compacto Audi A3 se convierte en un coche bastante dinámico. Como resultado, las versiones potentes del tercero suelen ser conducidas de manera muy agresiva. Esto a su vez provoca un estiramiento prematuro de la cadena de distribución. Definitivamente deberías comprobar su estado antes de comprar un ejemplar usado con motor turbo de 32 litros. Además, sustituir la cadena no será barato. Los Audi A3 Diesel son raros en nuestro mercado secundario. Pero si priorizas el bajo consumo de combustible, definitivamente puedes dedicar tiempo a buscar una opción diésel. El motor diésel básico es el 1.6 TDI con varias opciones de potencia. La unidad tiene un buen equilibrio entre potencia y consumo de combustible, pero, lamentablemente, no está exenta de varios puntos débiles. Casi todos los propietarios de un Audi A3 con motor 1.6 TDI se enfrentan a un fallo del sensor de sobrealimentación. El punto débil del motor diésel de 1,6 litros puede considerarse la bomba de agua. En la mayoría de los casos, falla antes de que llegue el momento de reemplazar la correa de distribución. A menudo, la bomba comienza a tener fugas un poco después de un recorrido de 50 a 60.000 kilómetros, después de lo cual las fugas solo aumentan. Cuando el vehículo alcanza los 100.000 kilómetros, la gran mayoría de propietarios de un Audi A3 con motor 1.6 TDI experimentan fugas en la bomba de agua. Como regla general, en caso de reemplazo, los mecánicos instalan una bomba modificada, pero esto no puede considerarse ideal. Junto con la bomba, es recomendable instalar un nuevo kit de mecanismo de distribución de gas.
No tiene sentido posponer esta operación para más adelante, ya que el procedimiento es muy complejo y costoso. Como resultado, aún no podrá ahorrar dinero reemplazando primero la bomba y luego reemplazando el kit de sincronización después de varias decenas de miles de kilómetros. Este problema también es típico del motor diésel 2.0 TDI, pero en mucha menor medida. Por otro lado, el punto débil del motor diésel de 2 litros es el tensor de la correa de distribución. Si las regulaciones de fábrica asignan entre 200 y 210.000 kilómetros a la correa de distribución, entonces su tensor rara vez resiste más de 150.000 kilómetros. Como resultado, el ahorro de combustible puede desaparecer por completo con una sola reparación. De ahí la conclusión lógica: al adquirir un Audi A3 con motor diésel, este último debe someterse a un diagnóstico exhaustivo. La decisión de compra debe tomarse solo después de que quede completamente claro cuál es el kilometraje real del automóvil seleccionado y en qué condiciones se encuentra el sistema de energía de la unidad diésel. La transmisión manual del Audi A3 funciona perfectamente. Pero debido al hecho de que estamos hablando de un automóvil compacto, pero aún así premium, rara vez se encuentra en el Audi A3. La mayoría de las copias están equipadas con la transmisión robótica Astronic, que en términos técnicos es un análogo completo de la caja de cambios Volkswagen DSG. A lo largo de los años de producción del robot, los ingenieros de BAC lograron hacer realidad el diseño inicialmente en bruto, gracias al cual el Audi A3 Astronic de tercera generación no causa problemas graves. Eso sí, siempre que el propietario recuerde la necesidad de sustituir el fluido de trabajo de la caja cada 60.000 kilómetros. Es incluso mejor si logras abstenerte de una conducción agresiva, pero no puedes contar con eso, dados los potentes motores disponibles para el Audi A3. Es mejor pensar varias veces en comprar un Audi A3 con una caja de cambios robótica muerta. Al mismo tiempo, infórmate de los precios de las reparaciones, ya que pueden sorprenderte desagradablemente y anular por completo cualquier posible ahorro. El sistema patentado de tracción total 4 es una ventaja indudable del Audi A3 sobre sus competidores. El sistema, en el que el embrague al desconecta el eje trasero en caso de que las ruedas delanteras patinen, ha sido probado en varios modelos de la compañía alemana durante décadas, por lo que no hay dudas sobre su fiabilidad desde hace mucho tiempo. Lo principal es no ahorrar en el cambio del fluido de trabajo cada 30.000 kilómetros. Afortunadamente, para los estándares del segmento premium es bastante económico. Es igualmente importante entender que 4 no convierte al Audi A3 en un crossover. El eje trasero recibe par solo para mejorar el comportamiento del automóvil en superficies resbaladizas y no para demostrar milagros de capacidad de cross-country en terrenos accidentados. No hay nada complicado en la suspensión del Audi A3 de tercera generación. Teniendo en cuenta que el Audi A3 está construido sobre la misma plataforma que el Volkswagen Golf, técnicamente las suspensiones de los dos modelos relacionados prácticamente no son diferentes. No existen diferencias fundamentales en el nivel de confiabilidad de los consumibles. La vida útil de los puntales y casquillos estabilizadores oscila entre 40 y 70.000 kilómetros. Al conducir por carreteras en mal estado, será necesario reemplazar los cojinetes de las ruedas después de un kilometraje de 90 a 100.000 kilómetros. Con un uso cuidadoso en carreteras de buena calidad, pueden durar entre 130 y 140.000 kilómetros. Los bloques silenciosos pueden soportar los mismos 130.000 kilómetros. Las rótulas se dan por vencidas un poco antes, después de un kilometraje de 100 a 120.000 kilómetros. La tercera generación del Audi A3 apareció en muy buen momento. En ese momento, los ingenieros de Volkswagen habían logrado modernizar seriamente tanto los motores de gasolina TSI/TFSI como las cajas de cambios robóticas Astronic. Como resultado, en términos de confiabilidad, es poco probable que el Audi A3, técnicamente bastante complejo, sea inferior a los hatchbacks populares como el Ford Focus o el Kia Ceed. Otra cosa es que a medida que aumenta el kilometraje, los costes de reparación para los propietarios del Audi A3 y del mismo Kia Ceed aumentarán a ritmos diferentes.
Digan lo que digan, las unidades de potencia y transmisiones complejas no requieren un servicio económico en el primer servicio de taller que se presente, y mucho menos reparación. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.